El primer problema que nos encontramos en estadística es que cuando nosotros hablamos de una variable, de una característica observable en un grupo de sujetos, lo que queremos medir es qué pasa con la variable en la población. A mí no me interesa tanto saber cuál es la glucemia en un grupo de pacientes cardiópatas como cuál es la glucemia en el grupo de la población de cardiópatas. Estamos introduciendo, por tanto, el término muestra, estamos introduciendo el término población y el término variable. Una muestra es un conjunto finito de sujetos, tiene por tanto un tamaño concreto, accesible al investigador, es aquello con lo que nosotros vamos a trabajar, mientras que la población tiene por definición tamaño infinito y por tanto nunca vamos a llegar a él. Las variables son las características observables en un grupo de sujetos. Nosotros, a partir de un grupo determinado de pacientes, muestra, vamos a querer inferir, extrapolar o referir unos datos a la población, que es un grupo infinito, como hemos comentado. Podríamos decir que a mí me interesa mucho saber cuál es la glucemia en mis pacientes cardiópatas, pero me importa mucho más saber cuál es la glucemia en los pacientes cardiópatas, en la población de pacientes cardiópatas. Vamos a hacer algunas de las preguntas que a continuación figuran en el test de primera vuelta y para ello vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, de entre todas las siguientes, ¿cuál le parece una variable cuantitativa discreta? A mí me parece que esto es una pregunta sencilla y como se puede ver en la diapositiva que presentamos número 3, se ve que los tipos de variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas variables que nosotros no podemos caracterizar en función de un número, por tanto las tenemos que caracterizar en función de una cualidad. Las cualitativas, a su vez, se van a subdividir en dos grupos, en variables nominales y variables ordinales. Las cuantitativas son aquellas que sí que podemos caracterizar en función de un número, y estas a su vez se subdividen en cuantitativas continuas y en cuantitativas discretas. Las cuantitativas, decíamos, las cuantitativas discretas son aquellas que permiten tener un número concreto de sujetos, de valores. Nosotros tenemos, por tanto, una variable cuantitativa discreta, ejemplo, número de hijos por familia, y la variable cuantitativa continua, que es el ejemplo de una variable tipo peso o talla. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener un paciente cardiópata, le podemos preguntar que cuántos hijos tiene. Nos dirá 1, 2, 3. No nos podemos encontrar con la posibilidad, tengo 3,5 hijos. Por tanto, el número de hijos para esos pacientes es una variable cuantitativa discreta. A ese mismo paciente le podemos decir que cuánto pesa. Y puede pesar 75 kilogramos o 76 kilogramos, pero ¿por qué no? También podría pesar cualquier valor entre 75 y 76 kilogramos. Por eso se dice que la variable peso es una variable cuantitativa continua, porque para ella existe una continuidad de valores posibles. Se podría sintetizar de la siguiente forma. Cuando una variable cuantitativa admite decimales, 2,5, 4,8, estaríamos hablando de una cuantitativa continua, mientras que si no admite valores decimales, estaríamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Con respecto a las variables cualitativas, bueno, también teníamos una dicotomía, de forma que las cualitativas podían ser nominales y ordinales. La división reside en que las variables cualitativas ordinales, como su nombre indica, nos van a permitir ordenar los sujetos dentro de un rango de valores, mientras que las cuantitativas nominales no me van a permitir dicho orden. Por ejemplo, en un grupo de sujetos, el color de ojos es una variable cualitativa. Sin embargo, el color de ojos no me va a permitir ordenar a los sujetos en un rango de valores. Yo no puedo decir que los ojos azules son primero que los ojos rojos o verdes. Por tanto, nosotros afirmaremos que una variable ordinal será aquella que me permite ordenar, valga la redundancia. Por ejemplo, si nosotros queremos clasificar un grupo de pacientes de una UBI en función de la escala de Glasgow, encontraremos que los pacientes pueden ser ordenadamente clasificados en función del grado de conciencia. Sin embargo, el color de ojos no me permitía esta clasificación ordenada. Por tanto, el color de ojos será una variable cualitativa nominal. Por último, dentro de las cualitativas nominales, vemos que tenemos
dicotómicas y no dicotómicas. Las variables cualitativas nominales dicotómicas son, como su nombre indica, aquellas que solamente tienen dos opciones, dos posibilidades. El ejemplo sería, por supuesto, el sexo, varón-mujer. Una variable cualitativa no dicotómica sería aquella cualitativa que tiene más de dos opciones, como por ejemplo pueda ser la raza, blanco, asiática, raza negra. Bien, con respecto a este tema, la pregunta número 1 nos formulaba, decíamos, que cuál es una variable cuantitativa discreta. De las que se expresan, la variable cuantitativa discreta, evidentemente, es el número de camas hospitalarias libres. En un hospital habrá 5, 10 o 500, pero lo que no va a haber nunca jamás es 4,28 camas libres. En consecuencia, será la respuesta correcta. La pregunta número 2 trata del mismo tema. Nos habla de cuál de las opciones nos parece una variable cualitativa dicotómica. Decíamos que una variable cualitativa dicotómica era una cualitativa que solo tenía dos valores, dos opciones posibles. Si prestamos atención a las opciones que tenemos ahí, nos damos cuenta de que la opción 4, es decir, antecedente de consumo de cannabis, solo tiene dos posibilidades: el paciente consumió o el paciente no consumió previamente cannabis. Por tanto, podemos afirmar que la opción 4 es la opción correcta. Pregunta también similar de este tema es la opción 4. Nos habla de que un paciente, un nuevo fármaco, presenta efectos secundarios la aparición de cefalea. Esta cefalea se puede clasificar en sin cefalea, cefalea leve o cefalea intensa. También de nuevo tendremos una variable cualitativa, sin embargo con una peculiaridad con respecto al ejemplo anterior. Una variable cualitativa como esta, que es un grado de cefalea, me va a permitir clasificar a los pacientes de mi muestra en función del grado de cefalea. Por tanto, la cefalea, el grado de cefalea, es una variable cualitativa ordinaria.